Buenas tardes, comunidad de Cristo Rey. Good afternoon, community of Christ the King. Aquí estamos para hacer esta liturgia de la palabra en el quinto domingo de Cuaresma. En las ocasiones anteriores no había hecho algo similar a esto, exclusivo para la comunidad de Cristo Rey, así que esto va para ustedes en particular. Estamos transmitiendo en vivo y a su vez vamos a grabar para el beneficio de los que no pueden verlo en vivo hoy. We are going to do this live. Facebook has it right now, and then later on it's going to be posted, has a video at the Facebook and the WhatsApp page of Christ the King. También vamos a ponerlo después grabado a la página de WhatsApp de Cristo Rey. Y sin más, vamos a comenzar la misa. Se me quedó uno. Bueno, como si estuviéramos en vivo fue eso. Bendito sea Dios quien perdona todos nuestros pecados. La misericordia de Dios es para siempre. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. En esta estación de Cuaresma, hagamos un esfuerzo por honrar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que mantengamos firmes en amar y obedecer a Dios, invitando a otras personas para que lo conozcan. Así lo haremos con la ayuda de Dios. Que no pongamos nada en el lugar de Dios. Así lo haremos con la ayuda de Dios. Honremos a Dios en pensamiento, palabra y obra. Así lo haremos con la ayuda de Dios. Que dediquemos un momento especial para la Eucaristía, la oración y el estudio de Dios. Así lo haremos con la ayuda de Dios. Que amemos, honremos y ayudemos a nuestros padres y nuestra familia, nuestra comunidad y los que tienen autoridad. Así lo haremos con la ayuda de Dios. Que respetemos la vida que Dios nos ha dado. Trabajemos y oremos por la paz, no tener maldad, odio o prejuicio en nuestros corazones, ser buenos con la creación de Dios. Así lo haremos con la ayuda de Dios. Que nuestros deseos sean de acuerdo a Dios. Así lo haremos con la ayuda de Dios. Que seamos honestos y justos en nuestros negocios, que busquemos la justicia, la libertad y los bienes necesarios para toda la gente, que usemos bien nuestros talentos y pertenencias para dar buenas cuentas a Dios. Así lo haremos con la ayuda de Dios. Que siempre digamos la verdad y no engañemos a otros con nuestro silencio. Así lo haremos con la ayuda de Dios. Que resistamos la tentación de la envidia, la codicia, los celos, que no nos alegremos de los dones, que nos alegremos de los dones y calidad de otros y que hagamos nuestro deber por el amor de Dios para que nos ha llamado a la amistad con Él. Así lo haremos con la ayuda de Dios. Let us ask for forgiveness to God for our sins. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, resistiéndonos a tu deseo en nuestras vidas. Hemos negado tu bondad entre nosotros, en nosotros mismos y en el mundo que creaste. Nos arrepentimos del mal que nos esclaviza, del mal que hemos hecho y el bien que dejamos de hacer. Perdona, restablece y fortalécenos por nuestro Salvador Jesucristo, para que permanezcamos en tu amor y sirvamos a tus deseos. Amén. Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Amén. La colecta para el día de hoy, el Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso, Todopoderoso, solo tú puedes ordenar los afectos y voluntades rebeldes de los pecadores. Concede gracia a tu pueblo para amar lo que tú dispones y descartar lo que tú prometes, a fin de que en medio de los rápidos y variados cambios del mundo, nuestros corazones permanezcan fijos allí donde se encuentran las verdaderas cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. La primera lectura. Primera lectura.
Lectura del libro de Ezequiel. El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder, y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle. Eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí: Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre a estos huesos, diles: huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice: voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me lo había ordenado, y mientras les hablaba oí un ruido. Era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros, y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne, y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre, aliento de vida, y dile: así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo le hablé en nombre del Señor como Él me ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos. Y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo: el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo: nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles: esto dice el Señor: pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellos, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Y pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán, y los instalaré en su propia tierra. Instalaré en su tierra. Entonces sabrá que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El salmo va a ser el 130, Psalm 130, versos del 1 al 7. Vamos a alternar leyendo entre el verso 1 y el verso 2. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si tú, oh Señor, notares los delitos, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Mas en ti hay perdón, por tanto serás venerado. Aguardo al Señor, le aguarda mi alma, en su palabra está mi esperanza. Mi alma aguarda al Señor más que los centinelas a la aurora, más que los centinelas a la aurora. Oh Israel, aguarda al Señor, porque en el Señor hay misericordia. Que con él hay abundante redención y él remitirá a Israel de todos sus pecados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los romanos, y la lectura lee: y procúrese por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil, llevar a la muerte, pero preocúpense por las cosas del Espíritu, lleva a la vida y a la paz, y los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios, pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, porque Dios les ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, Él mismo, que resucitó a Cristo, dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Palabra del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor.
La lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Esta María era hermana de Lázaro. Fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que va a servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba, pues dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez quiere ir allá? Jesús les contestó: ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues, si uno anda de día, no tropieza, porque la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz. Después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a otros discípulos: vamos también nosotros para morir con él. Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se halla cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y María para consolarla por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús había llegado, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que todavía esté vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta se fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y se fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a orar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó: ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron: ven a verlo, Señor. Jesús lloró. Los discípulos dijeron entonces: miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían: este que dio vista al ciego no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre,
Te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y la cara cubierta en un lienzo. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que él había hecho. El Evangelio del Señor. Te alabamos. Alabanza a ti, oh Cristo. Señor. La lectura de hoy del Antiguo Testamento se conoce también como la lectura del Valle de los Huesos Secos en el libro del profeta Ezequiel. Esta es una lectura donde el pueblo de Israel se encontraba en aquel momento en el exilio y se veían a sí mismos como eso, como un valle de huesos secos. Estaban muertos. Ahora vemos que dentro de lo que existía había una posibilidad de personas desarrollarse, de tener algo que ver y con qué asistir. A todo esto vemos personas que buscan de la presencia de Dios en lo que se considera un valle de huesos secos, donde no hay nadie que pueda oír ni ver que Dios está. Vemos también que en la carta a los romanos, Pablo les habla de la dualidad de las cosas del Espíritu versus las cosas de Dios, de lo importante que es entender que a veces las cosas se separan en ese sentido. Ahora, parte final, el Evangelio. El Evangelio, vemos la historia de la resurrección de Lázaro. Marta y María, ambos estaban muy apenadas, por la muerte de su hermano. Pensaron que cuando Jesús oyera la noticia de que se encontraba enfermo, iba a ir a ver a su amigo, a sanarlo. Sabían que Jesús hacía milagros, pero Jesús tenía un plan diferente. Según la historia avanza, aún sus discípulos no entienden la acción de Jesús. Tomás establece: vamos a regresar a donde nos querían matar, pues vamos todos para que así nos maten también. Hay un poco de cinismo en las palabras de él, o quizás de preocupación. Dentro de todo esto, vamos a ver lo que está aconteciendo con la pandemia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo servimos al pueblo en esta situación? El Salmo 23 habla de que ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Esta pandemia es caminar en ese valle de sombra y de muerte. Como comunidad tenemos que buscarnos más que nunca. Yo sé que la comunidad de Cristo Rey es una muy dispersa, que casi nunca nos vemos fuera del día domingo, y desde que esta situación comenzó, ni aún el domingo nos podemos ver. Creo que es más imperativo que nunca que como comunidad busquemos estar cerca el uno con el otro, con llamadas telefónicas, tal vez usar las videollamadas. Así, de esa manera, mantenemos ese contacto que tan necesario es como seres humanos. No le tengamos miedo. Jesús básicamente nos dice una y otra vez que no tengamos miedo. Tenemos que tomar precauciones, tenemos que ser cuidadosos cuando salimos, con quién socializamos o quizás no socializar del todo. Pero eso no quiere decir que no podamos ser iglesia. Quizás esto nos da una oportunidad de en familia hacer iglesia. En la casa tener una disciplina de oración, una acción de poder funcionar mejor en la oración y en nuestra espiritualidad. Tenemos quizás aprovechar esta oportunidad para crecer, para desarrollarnos en nuestro sentido espiritual, hacer énfasis a lo que Pablo dice, leer más nuestra Biblia, buscar más de Dios. También como familia, quizás comenzar prácticas de sentarnos juntos y rezar. Tener la situación de sacar un momentito del día para continuar dando gracias a Dios por las bondades y el amor que nos tiene. Para aquellas familias que están siendo afectadas por las pérdidas del empleo
o disminución de su ingreso económico porque han sido reducidas sus horas, mi oración va hacia ustedes y está con ustedes. Pero también debemos orar el uno por el otro. Esta pandemia nos afecta a todos. Seamos cuidadosos, pero a la misma vez mantengamos la fe. La lectura del libro de Ezequiel, capítulo 37, versos del 1 al 14, son lecturas de esperanza. En la lectura de Romanos 8, 6 al 11, Pablo habla de la dualidad y de la importancia de entender las cosas de Dios versus las cosas del mundo. En el Evangelio, lo que parece una causa perdida no lo es, porque el Señor Jesús entendía que esta era una oportunidad para demostrarle a todos los presentes que Él era el Hijo de Dios, que el Padre escuchaba lo que Él decía, que había una conexión de Él con el Padre, y utiliza la muerte de Lázaro para demostrar esto. Eso le quita el dolor que sufrieron Marta y María. No. Ellas reactuaron como todo ser humano actúa. Actuaron con un poquito de dolor, muchos sentimientos, porque lo dicen, si hubiera estado aquí, Él no hubiera muerto. De eso estaban muy seguros. También reconocen que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y la pregunta siempre es la misma: ¿crees? Y esa es la pregunta que yo tengo. ¿Tú crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Él es el Cristo, el Mesías, que había de venir para salvarnos? Si lo crees, esta pandemia también ha de pasar. Vamos a ver, cuando todo pase, cómo nos activamos de una manera de nuevo, viniendo a la misa, participando del pan y del vino. Esta vez no más saludos virtuales, sino un saludo efusivo personal. Pueblo de Dios, no pierdas tu fe, no pierdas tu esperanza. En medio de la pandemia, sigue firme en tu fe. De nuevo, busca tus libros, tu Biblia, léelo, practica de una manera más consciente en el seno familiar tu fe. Y hay que estar preparados, que cuando toda esta crisis pase, la iglesia va a ser más necesaria que nunca. Vamos a tener muchas más necesidades que las que habíamos tenido. Familias que quizás, dado su falta de dinero por empleo, pues van a tener más necesidades. Así que vamos a necesitar tu ayuda, no menos, sino más. He dicho y repito, la iglesia eres tú. Cristo Rey no está cerrado. No, lo que está cerrado es el edificio. Tú eres la iglesia de Cristo Rey. Y donde quiera que tú te encuentres y te reúnas, ya sea en el seno familiar, obviamente, en estas situaciones, ahí está la iglesia. Mantengamos la fe, mantengamos nuestra esperanza y continuemos orando para que esto también pase. Para que cuando llegue ese momento, cuando Jesús nos pregunte, ¿tú crees? Digas, sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir y vino. En el nombre del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con la afirmación de fe, es la página 4. Creemos en Dios, creador y sustentador de toda vida, del sol y la luna, del agua y la tierra, del hombre y la mujer. Creemos en Dios con nosotros, Jesucristo, la palabra hecha carne, nacido de una mujer, servidor del pobre, torturado y clavado en la cruz, un hombre de dolor que murió abandonado. Él fue enterrado en el lugar de la muerte, pero el tercer día resucitó del sepulcro. Subió al cielo para estar presente en todas partes, y su reino vendrá a la tierra. Creemos en un Dios dentro de nosotros, el Espíritu Santo que da vida a la iglesia, el Espíritu Santo y perdón, fuente de resurrección y vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, nuestro Dios misericordioso nos conduce hacia la luz de la vida. Oremos confiado por nuestras necesidades y las del mundo entero.
por todos los que creen en Jesucristo. Para que resistamos al mal y sigamos su camino. Por los gobernantes en todas las naciones. Para que busquen el camino de la justicia y la paz. Para los que hieren a otros con sus acciones o palabras. Para que abramos nuestro corazón a la gracia del arrepentimiento. Por los que viven en soledad, abandono, tristeza. Por los que tienen todo tipo de enfermedad. Para que encuentren alivio y esperanza en las promesas de Jesús. Por las personas que han muerto recientemente. Para que gocen de la plenitud y felicidad en el reino de Dios. Por nuestra comunidad de Cristo Rey y los que estamos aquí reunidos. Para que fomentemos la verdadera reconciliación entre nosotros y con Dios. Oremos en voz alta o en silencio por nuestras necesidades. Escúchanos, Señor de vida. Dios de la alianza del desierto y de las alturas, tú sabes lo que pensamos, que tu Espíritu limpie nuestros corazones y escuche nuestras oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor está siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos el saludo de la paz. Paz a todos, espero que se encuentren bien donde quiera que se encuentren. Bueno, hermanos y hermanas, esta ha sido esta presentación. Como les dije, estamos en vivo en Facebook en este momento, pero vamos a subirla un poquito más tarde al WhatsApp para que así la tengan todos. Con el favor de Dios vamos a continuar de igual manera. A este momento vamos a seguir haciendo las misas de este modo digital o servicios digitales hasta lo más seguro los próximos 2 domingos. Veremos qué va a pasar después de eso. Así de que no se olviden de su iglesia, no se olviden de guardar sus ofrendas, y cuando nos volvamos a poder ver una vez más, vamos a traerlas todos juntos al altar para compartir con la iglesia las bondades que hemos sido concedidas a nosotros. Así que vayamos en paz para amar y servir al Señor. Demos gracias a Dios. Adiós. Adiós, pueblo de Dios.